La primera vez que vi aquel cuerpo mutilado, supe que Cleveland jamás volvería a dormir en paz. Era el verano de 1935 y el calor se mezclaba con el hedor insoportable de la sangre fresca. El cadáver, arrojado como un desecho en el barrio más pobre de la ciudad, no tenía nombre, no tenía rostro, solo un torso destrozado que parecía burlarse de nosotros, los hombres encargados de imponer justicia. Desde ese día, el monstruo al que pronto llamaríamos el asesino del torso comenzó su reinado de terror. Cleveland era una ciudad en ebullición. La Gran Depresión había dejado miles de almas rotas, desempleados, vagabundos, criminales, todos compartiendo las calles en busca de un destino. Pero en medio de la desesperanza, alguien decidió convertirse en verdugo. No robaba, no pedía rescate. Su placer era mucho más retorcido: arrancar la vida de hombres y mujeres, desmembrarlos con precisión quirúrgica y esparcir sus restos por los barrios más oscuros. Yo era detective entonces, y créame, había visto lo peor que un hombre podía hacerle a otro. Pero nada me preparó para la brutalidad de este asesino. Las víctimas aparecían decapitadas, sin brazos, sin piernas, con los huesos marcados por cortes limpios. No eran crímenes pasionales ni peleas de borrachos. Number. Eran rituales de sangre, obras macabras ejecutadas por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Cada hallazgo era un mensaje, como si el asesino quisiera recordarnos lo indefensos que estábamos. Los periódicos hablaban de él con morbo, los ciudadanos vivían con miedo de caminar de noche, y nosotros, los investigadores, nos consumíamos intentando descifrar un rompecabezas sin piezas suficientes. Nunca dejaba rastros útiles, nunca un testigo, solo cadáveres y silencio. El jefe de policía, en un intento desesperado por salvar la reputación del departamento, pidió ayuda a Elliot Ness, el famoso agente que había derrotado a Al Capone. Cleveland celebró su llegada como si fuera un mesías, convencidos de que pondría fin al terror. Pero ni siquiera Ness pudo atrapar al fantasma. Mientras tanto, el asesino seguía cazando, como si disfrutara humillándonos, desafiándonos a cada paso. Hoy, casi un siglo después, los crímenes del asesino del torso de Cleveland siguen sin resolverse. Sus víctimas, entre 12 y 20 personas, según los archivos, permanecen sin justicia. Y yo aún recuerdo cada escena del crimen, cada sombra en esos callejones, cada noche en la que pensé que tal vez el próximo cuerpo sería el mío. Esta es la historia de un asesino que nunca fue atrapado. Un fantasma de carne y hueso que convirtió a Cleveland en un tablero sangriento y que nos enseñó que a veces los monstruos humanos son los más difíciles de vencer. La primera vez que vi aquel torso mutilado, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era solo otro cadáver. No era una riña de bar que había terminado en tragedia, ni un ajuste de cuentas entre gánsteres. Number. Lo que tenía frente a mis ojos era el inicio de algo mucho más siniestro. Un cuerpo sin cabeza, sin extremidades, abandonado como un pedazo de carne en los suburbios de Cleveland. Los periódicos no tardaron en bautizarlo como el trabajo de un carnicero demente. Para mí, fue la primera señal de que estábamos a punto de enfrentarnos a un infierno que nunca habíamos imaginado. Cleveland en 1935 no era una ciudad fácil. La Gran Depresión había dejado cicatrices profundas, hombres sin trabajo, mujeres hambrientas, familias enteras viviendo bajo puentes o en chozas improvisadas. La desesperanza se respiraba en cada esquina. Los barrios pobres, como Kingsbury Run, eran verdaderos vertederos humanos. Vagabundos, desempleados, criminales y almas perdidas, todos mezclados en un mismo lodazal. Si buscabas anonimato, si querías desaparecer, ese era el lugar perfecto.
Y alguien con una mente enferma, había decidido que ese basurero humano sería su coto de caza. La brutalidad del primer hallazgo no fue un hecho aislado. En cuestión de semanas, otro torso apareció, y después otro. No eran simples asesinatos, eran mutilaciones sistemáticas, cabezas cortadas con precisión, extremidades arrancadas como si se tratara de muñecos de trapo. Ninguna de las víctimas podía ser identificada con facilidad. Muchos eran vagabundos, personas sin nombre, sin familia que los reclamara. Era como si el asesino hubiera elegido a los olvidados de la sociedad, sabiendo que nadie lloraría demasiado por ellos. Pero todos los lloramos, porque cada cuerpo encontrado era un recordatorio de que un monstruo caminaba entre nosotros. Recuerdo la tensión en el departamento de policía. Cada agente sabía que estábamos ante algo distinto. No había pistas, no había un motivo claro. El asesino no buscaba dinero, no buscaba venganza. Su único propósito parecía ser el acto mismo de matar, de desmembrar, de sembrar el terror en una ciudad que ya estaba al borde del colapso. Las calles se llenaron de rumores. Algunos decían que se trataba de un cirujano caído en desgracia. Otros aseguraban que era un carnicero que había perdido la cabeza. Había quienes murmuraban que ni siquiera era humano, que era un demonio salido de los mismos infiernos que la crisis económica había abierto en Cleveland. Y aunque yo me burlaba de esas habladurías, en el fondo, cada vez que veía un nuevo cuerpo destrozado, me preguntaba si no habría algo de cierto en esas palabras. La ciudad, ya de por sí sumida en el caos de la pobreza y el crimen, se hundió aún más en el miedo. Las noches se volvieron silenciosas. Los callejones donde antes se escuchaban peleas y risas de borrachos, ahora parecían cementerios. Nadie quería ser la próxima víctima. Nadie quería cruzarse con el fantasma que despojaba a los hombres de su humanidad. Y yo observaba todo desde la primera línea. Cada escena del crimen era un golpe a mi cordura. No podía dejar de pensar que entre las sombras de Kingsbury Run había alguien que nos observaba, que se divertía con nuestra impotencia, que disfrutaba al vernos correr de un lado a otro, recolectando pedazos de cuerpos como si fueran pistas de un rompecabezas imposible de resolver. En aquellos primeros meses, comprendí que este no sería un caso más. Era una guerra contra un enemigo invisible, calculador, que conocía nuestras debilidades y que no tenía prisa en mostrarnos su poder. Porque el asesino del torso no solo mataba, jugaba con nosotros. Y lo peor de todo era que la ciudad entera estaba atrapada en su macabro juego. Me habían entrenado para buscar la verdad en medio del caos. Había aprendido a leer las calles como si fueran un libro abierto. Cada grieta, cada sombra, cada mirada esquiva. Pero frente a este asesino, todo ese conocimiento parecía inútil. Cada nuevo hallazgo era un rompecabezas imposible, un insulto a nuestra labor. Lo único constante eran los cuerpos mutilados. Ninguna huella, ningún testigo, nada que nos condujera a un rostro, a un nombre. Solo silencio y miedo. Recuerdo una escena que aún me persigue. Era invierno. La nieve cubría las vías del tren que atravesaban Kingsbury Run. Unos niños encontraron lo que quedaba de una mujer envuelta en mantas raídas. Cuando llegamos, apenas reconocí que era humana. Le faltaban la cabeza y las extremidades. Los cortes eran limpios, quirúrgicos, como si aquel monstruo hubiera tenido conocimientos médicos. La sangre ya estaba congelada, mezclada con la escarcha, como si el mismo invierno hubiera decidido sepultar la evidencia. Esa noche comprendí que estábamos enfrentándonos a alguien con una precisión escalofriante, alguien que no dejaba nada al azar. En el departamento,
Las discusiones eran interminables. Unos aseguraban que era un médico frustrado, otros decían que un carnicero de los mercados clandestinos. Pero yo sabía que era algo peor, alguien que nos observaba, que entendía nuestras limitaciones y que disfrutaba, llevándonos siempre un paso atrás. La ciudad estaba desesperada, y el alcalde necesitaba resultados. Fue entonces cuando recurrieron a un nombre legendario, Elliot Ness, el mismo que había acabado con Al Capone en Chicago. Cuando lo vi entrar por primera vez en la comisaría, traje impecable, mirada dura, pensé que quizás, por fin, el asesino encontraría a su cazador. Ness no era un hombre cualquiera, era una leyenda viviente. Cleveland respiró aliviada, pero la esperanza duró poco. Ness movilizó a la policía, organizó redadas masivas en Kingsbury Run, incendió campamentos enteros de vagabundos con la excusa de limpiar la ciudad de criminales. Lo recuerdo bien. Las chozas ardían en la noche mientras los pobres diablos corrían despavoridos. Y aunque la prensa aplaudió su mano dura, yo sabía que todo aquello era inútil. El asesino no vivía en esas chozas. No era un mendigo más. Era un depredador que se escondía donde menos lo esperábamos. Y lo peor de todo, se adaptaba a cada uno de nuestros movimientos. Cada cadáver que aparecía parecía una burla, como si el asesino nos gritara: «Aquí estoy, y no pueden atraparme». Ness se volvió cada vez más hermético, más duro. Su reputación estaba en juego, pero por más redadas, por más sospechosos detenidos, nunca hubo pruebas contundentes, nunca un arresto que pudiera cerrar el caso. El asesino del torso jugaba con nosotros, y nosotros éramos simples marionetas en su escenario macabro. Con el tiempo, los crímenes comenzaron a disminuir. Algunos decían que Ness había dado con el culpable y lo había hecho desaparecer en secreto. Otros aseguraban que el asesino había muerto, o que había decidido mudarse a otra ciudad. Pero la verdad es que nunca lo supimos. El caso quedó abierto, lleno de carpetas polvorientas y fotografías que aún hoy me quitan el sueño. Yo sigo creyendo que nunca lo atrapamos, porque nunca quisimos mirar en el lugar correcto. Porque quizás el asesino no era un desconocido de las calles, sino alguien con poder, alguien protegido. Esa sospecha me carcome todavía. Han pasado décadas y aún puedo oler la sangre en los callejones de Cleveland. Aún escucho los pasos en la oscuridad, como si aquel fantasma siguiera rondando detrás de mí. Y aunque el mundo lo recuerda como un caso sin resolver, para mí fue una derrota personal, una herida que nunca cerró. El asesino del torso de Cleveland desapareció sin dejar rastro, pero su sombra sigue aquí, en mi memoria, recordándome que la justicia, a veces, no es más que una ilusión, y que los monstruos humanos no siempre terminan tras las rejas. Así terminó mi historia con el asesino del torso de Cleveland, o al menos lo que pude contarles, porque lo cierto es que el caso nunca se cerró. Los archivos oficiales hablan de entre 12 y 20 víctimas. Yo estoy convencido de que fueron más, muchas más, personas olvidadas, almas sin nombre que jamás llegaron a los periódicos, sepultadas en silencio por un monstruo que sabía cómo borrar sus huellas. El tiempo pasó, y el eco de aquellos crímenes se fue desvaneciendo. La ciudad siguió adelante, como siempre ocurre. Cleveland se reconstruyó, los barrios cambiaron, los viejos campamentos de vagabundos desaparecieron, pero en los rincones oscuros de mi memoria las escenas siguen vivas. Cada torso sin vida, cada corte limpio, cada mirada de horror de quienes descubrían los restos, todo eso me acompaña todavía, como un fantasma que se niega a marcharse. Nunca atrapamos al culpable. Ni Ness, con todo su prestigio, pudo detenerlo,
Quizás aún camina libre, convertido en un anciano que lleva consigo un secreto sangriento. O tal vez murió hace décadas, llevándose a la tumba la verdad. Pero lo cierto es que su sombra quedó grabada en la historia del crimen estadounidense como uno de los enigmas más aterradores de todos los tiempos. Y es ahí donde está lo más inquietante, que un asesino pueda jugar con la vida humana, desafiar a toda una ciudad, humillar a las fuerzas del orden y salirse con la suya. No hay monstruo más peligroso que aquel que nunca es atrapado. Si llegaron hasta aquí, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que el asesino del torso de Cleveland fue un hombre común que supo esconderse, o alguien protegido por las mismas autoridades que decían buscarlo? Déjenme sus teorías en los comentarios, porque este caso sigue abierto en la memoria, y cada pista, cada hipótesis, puede ayudarnos a reconstruir el rompecabezas. Si les gustan los misterios sin resolver, si quieren seguir explorando la oscuridad de la mente humana y los secretos que la historia nunca nos contó, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así podrán acompañarme en la próxima investigación. Porque esta no será la última vez que caminemos juntos por las sombras. Hay muchos más secretos esperando ser revelados. Y recuerden, mientras ustedes apagan la luz esta noche, en algún lugar, los fantasmas del pasado siguen sonriendo entre las sombras.